La primera peregrinación de los musulmanes tras el pacto de Hudaybiyah debió ser extraordinario para todo el mundo, porque los mecanos no podían soportarlo. Abandonaron la ciudad y se fueron a las colinas de las afueras a contemplar la inmensa procesión de musulmanes y algunos aliados que venían al Hajj, entonando el canto del peregrino. Aquí estoy, oh Dios. Aquí vengo. Un gran coro. Había llegado el momento que Mahoma llevaba esperando 7 largos años. Mahoma envió a Bilal, un ex-esclavo africano, la clase social más baja a ojos de los mecanos, al santuario sagrado de la Kaaba, que los mecanos consideraban suyo, para hacer la llamada a la oración. Las colinas que rodean la Meca son de granito y favorecen la acústica, por lo que la llamada resonó en todo el valle. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Bilal proclamó a todo el mundo que solo había un Dios y que Mahoma era su profeta. Debió ser un momento terrible para la gente de la Meca, pero eufórico para los musulmanes. Llevaron a cabo sus ritos meticulosamente y sin aprovecharse de ello, regresaron a casa tranquilamente. Pero la paz entre los musulmanes y la gente de la Meca no duraría. A finales de año, los mecanos rompieron el tratado de Hudaybiyah atacando a un clan aliado de Mahoma. En respuesta, 10 días antes del mes santo del Ramadán, Mahoma y un ejército de 10.000 hombres se dispusieron a tomar la Meca por la fuerza. El profeta se sintió lo suficientemente fuerte como para conquistar la Meca. Pero a medida que el ejército se aproximaba a la ciudad, los líderes de la Quraysh se dieron cuenta de su inminente derrota y muchos decidieron unirse al Islam. El profeta entró en la ciudad sin resistencia. Cuando vino a la Meca, lo hizo con la cabeza inclinada. No llegó como un conquistador arrogante, sino que se mostró humilde, considerando aquello una victoria de Dios. Tras rodear la Kaaba 7 veces, Mahoma destruyó cada uno de los 360 ídolos que la rodeaban. A continuación, se dirigió a los mecanos que habían buscado refugio dentro del santuario, sus propios hermanos oprimidos y atacados por los musulmanes durante tantos años. Les dijo: si estuvierais en mi lugar, ¿qué creéis que haríais? Y los mecanos empezaron a pensar que morirían todos. Pero él les dijo: estáis perdonados. Le concedió la amnistía, algo sin precedentes en aquella cultura y en aquella sociedad, y sobre todo, algo que no esperaban los mecanos. La religión que había nacido rodeada de ridículo y persecución empezó a prosperar y a extenderse por la península arábiga. Pero poco después de regresar a Medina, Mahoma tuvo una premonición de su muerte. Le dijo a su hija Fátima que cada año, durante el Ramadán, el ángel Gabriel le recitaba el Corán y le pedía que lo repitiera. Aquel año le había pedido que lo hiciera 2 veces. Mahoma estaba convencido de que había llegado su hora.
En febrero del 632, Mahoma hizo su última peregrinación a la ciudad en la que había nacido. Durante la primera, había conducido a cientos de musulmanes de vuelta a la Meca. En esta ocasión, decenas de miles de creyentes siguieron sus pasos. Llegó a la Meca como líder del pueblo musulmán, no como enemigo de los mecanos. Y empezaron a efectuar los ritos de la peregrinación. En aquel periodo, Mahoma especificó los ritos que se siguen practicando en la actualidad. Michael Wolff ha escrito mucho sobre el Hajj, la peregrinación tradicional que todo musulmán debe hacer al menos una vez en su vida. 2 o 3 millones de musulmanes de todo el mundo viajan a la Meca cada año para este ritual de 5 días que los conduce tras las huellas de Abraham, el antiguo patriarca que musulmanes, judíos y cristianos se reconocen como descendientes. En 1990, Wolff, un converso al Islam, hizo su primer Hajj. El Hajj era una de las cosas que más me atraían del Islam, como no musulmán y luego como musulmán. Cuando por fin me convertí, después de pasar 20 años meditándolo, lo primero que quise hacer fue el Hajj. Cuando rodeé la Kaaba por primera vez, quedé maravillado. Estaba rodeado por decenas de miles de personas que hacían lo mismo que yo. Puse literalmente a Dios en el centro de mi vida en aquel momento. Al finalizar el Hajj en la llanura de Arafat, sobre una pequeña colina llamada Monte de la Misericordia, Mahoma pronunció su última alocución. Aquel hombre que comenzó su misión en la Meca solo, perseguido y sin seguidores, iba a terminar su vida con un valle lleno de decenas de miles de personas que aceptaban su mensaje. Allí hizo su última predicación, que en cierto modo fue un resumen de su enseñanza universal. Les dijo que fueran buenos unos con otros y no violaran los derechos del prójimo. Dijo a hombres y mujeres que se relacionasen con humanidad, a los hermanos que se cuidaran entre sí y a los musulmanes que se trataran como hermanos y hermanas. Pero quizás lo más importante fue que puso fin a la venganza, al derramamiento de sangre, a la revancha que había oscurecido su cultura desde su nacimiento. Al final de la prédica, Mahoma no hizo una lista de sus logros. Había unificado a su pueblo. Les había enseñado el monoteísmo y les había llevado la paz. Aún así, no marcó eso como logros. Por el contrario, preguntó a su gente, ¿he cumplido la misión que tenía con mi Dios y con vosotros? En sus palabras se puede sentir el deseo de haber culminado su misión. Se trataba de un hombre de fe inseguro de sus actos. Es un momento realmente humano en el que necesita saber y pide a la gente que lo reafirme 3 veces. Sí, has cumplido tu misión.